Vamos a ir a la escritura. Voy a tratar de ser ahí conciso en lo que quisiera platicar con ustedes. Libro de San Marcos, capítulo 1. Va conmigo, por favor. Libro de San Marcos, capítulo 1. Me dice un amén cuando lo tenga ahí, por favor. Libro de San Marcos, capítulo 1, verso 14 y verso 15. Pasaje muy estudiado, muy predicado, pero creo que será de mucha bendición. Dice así la escritura. Repito, Marcos, capítulo 1, del 14 al 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén, amén y amén. Y que el Señor añada bendición a su palabra en este año 2022, que es el año del vino nuevo. Muy bien. Después de que el profeta Juan el Bautista fue encarcelado, nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. De hecho, en él ya habían señales, en él ya habían ciertas operaciones, pero todavía no habían sido dadas a luz. Sin embargo, mientras el evangelio del Señor se hacía grande, florecía y había un apogeo, él estuvo anunciando dos cosas. Número uno, él dijo: el tiempo se ha cumplido. Y número dos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, estas dos proclamaciones fue que le abrieron el ministerio, el lugar y el tiempo a lo que Dios iba a estar haciendo en el pueblo de Israel. Sin embargo, si nosotros leemos estas palabras, nosotros nos vienen a veces como evangelizadoras, a veces nos vienen como palabras, ¿verdad? Para animarnos, palabras para decir uno, bueno, en realidad pues Dios me está hablando, Dios está profetizando, Dios quiere mostrarme algo, pero lejos, hermano, de que esas palabras eran de alguna forma para hacer sentir bien a la gente. Esas palabras tenían que ser más profundas que el sentir de la gente. Y para mí, mi amado, esas palabras que el Señor estaba hablando venían a ser choques mentales delante de la gente. Diga conmigo, choques mentales. Choques mentales. Entonces yo creo en mi corazón que cuando Dios habla, cuando Dios se presenta, cuando Dios quiere hacer algo grande, no solo con una familia, sino con un ministro, con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, el Señor lo primero que va a impactarte es con choques mentales. Cuando hablo de choques mentales, es que nosotros tenemos que entender que toda palabra que sale de la boca de Dios, algo tiene que hacer en nosotros. Tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer una restauración, también tiene que hacer de alguna manera un rompimiento para que nosotros, hermanos, entendamos en realidad qué es el reino de los cielos. Ahora imagínense, la primera palabra o lo que él anunció, dijo: el tiempo se ha cumplido. Pero yo no sé si mucha gente se quedó pensando de qué tiempo está hablando este hombre, ¿verdad? ¿De qué tiempo está hablando este profeta? Porque al Señor lo tenían como profeta. Entonces yo no sé si cuando yo le menciono a usted el tiempo de Dios ha llegado, ¿qué es lo primero que le pasa a usted por su mente? ¿Verdad? No sé si le pasa de que en algún momento va a venir un milagro para su vida. No sé si le pasa por su pensamiento que en algún momento Dios le va a estar de alguna manera motivando, ¿verdad? Para que usted reaccione. No sé cuál sea el pensamiento, pero cuando el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido, Él estaba diciendo: llegó el tiempo de que nosotros conozcamos a Dios. Óigame bien, llegó el tiempo que nosotros conozcamos a Dios. Y le voy a decir algo: hay gente que estas palabras todavía no han hecho choques mentales en ella. Cuando yo hablo de choques mentales, es que cuando Dios te habla una palabra, lo primero que hace esa palabra es venir a derribar a tu mente, derribar a tu corazón y derribar a tu alma lo que no es de Dios primero. Por eso dice la Biblia
que tiene que ser arrancada la raíz o la planta que nuestro Padre no ha plantado. Y usted y yo sabemos que del mundo, hermano, traemos cosas tan arraigadas, traemos cosas que se hicieron tan propias de nosotros, que tienen que ver todavía con el mundo, que tienen que ver todavía con la carne, que tienen que ver también, hermano, con ataques espirituales de demonios y espíritus inmundos. Entonces, cuando el Señor dijo, el tiempo de Dios ha llegado, yo no sé si lo primero que Israel pensó fue, bueno, si ya llegó el tiempo de Dios, esto quiere decir que el gobierno de Roma se va a venir para abajo. Esto quiere decir que va a haber un golpe de Estado. Esto quiere decir que se cumplió el tiempo donde Dios nos va a dar una libertad. Ahora, lo que el Señor estaba tratando de decir con sus palabras, ¿verdad?, tratando de causar un choque mental en ellos, era de que ellos tenían que aprender a conocer a Dios. Yo te voy a decir algo, no es lo mismo buscar a Dios que conocer a Dios. Hay mucha gente que durante años ha estado buscando a Dios. Hay gente que lleva 15, 20, 30 años buscando al Señor. Hay gente que acaba de comenzar a buscar al Señor. Ahora, si hay una diferencia entre buscar y conocer, en todos los años que tú llevas buscando al Señor, hagamos una idea. Supongamos de que son 15 años, 10 años, que tú llevas buscando de Dios. Yo te vengo a preguntar, ¿ya lo conociste tal y como es? ¿O solo conoces la mano de Dios? La mayoría de gente busca a Dios porque solo quiere conocer la mano de Dios. ¿En qué sentido? Dame, ¿verdad? Por favor, prospérame, restáurame, levántame. Pero le voy a decir algo. Dios no solo tiene una mano para dar, Dios también tiene otra mano para enseñar. Y creo yo que lo que Dios, en algún momento, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él les estaba diciendo, yo vengo porque el tiempo se ha cumplido para que ustedes conozcan a Dios. Número uno, en la faceta del Padre. Y es que eso, mi hermano, hasta el día de hoy es un problema. Porque los hebreos, los religiosos, siempre se opusieron al Señor. Porque ¿qué decía el Señor? Es que yo salí de mi Padre. El Señor decía, yo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. El Señor decía, si mi Padre todavía trabaja, yo también trabajo. O sea que soy igual que Él. Mire qué tremendo. Por eso el primer choque mental en la gente fue, ¿y tengo que conocer a Dios? Es que a mí me enseñaron solo a buscarlo. A mí me enseñaron a orar, lo cual no es malo. A mí me enseñaron a cantar, lo cual no es malo. A mí me enseñaron a ayunar, lo cual no es malo. Pero te voy a decir algo. Estas cosas te deberán de llevar no solo a conocer la mano de Dios cuando te da, cuando te bendice. Esa búsqueda que tú tienes te tendría que llevar a conocer primeramente la paternidad de Dios. Den un aplauso al que vive. Cuando dice gloria a Dios. Cuando usted conoce a Dios como Padre, usted hace rayo. Y le voy a decir algo bien tremendo. Dios jamás va a heredar animalitos. Dios hereda hijos. Y de ahí tendríamos que empezar. Si usted se considera una oveja porque ha estado buscando a Dios, repito que no está mal que usted lo haga, aún le digo, sígalo haciendo. Pero si usted no ha conocido a Dios en sus diferentes facetas, le voy a decir algo, usted simplemente sigue siendo una oveja del Señor. Entonces, apóstol, ¿por qué hay predicadores que dicen que uno es hijo de Dios? Yo entiendo que Dios tiene ovejas. Yo entiendo que Dios tiene dracmas. Yo entiendo que Dios tiene hijos. Pero también Dios tiene hijos amados. Amén. O sea, nosotros tendríamos que pensar en dónde estamos. Porque según tu actitud, según tu manera de pensar, según tu conducta, durante todos estos años que has estado buscando a Dios, si tu conducta es la misma, si no has logrado alcanzar el conocimiento de quién es Dios en realidad, lastimosamente te quedas en una burbuja y sigues siendo una oveja. Ahora, entendiendo todo esto, ¿verdad? Porque tenemos que explicar muchas cosas, ¿verdad?
Porque una cosa es ser hijo, otra cosa es ser hijo amado de Dios. Aleluya. Amén. Cuando uno dice, yo soy hijo de Dios, ¿sabes que se empieza a cumplir en ti? Cuando tú lo proclamas, aunque Dios todavía no lo ha proclamado. ¿Sabes que empieza a funcionar en ti? Viene un tiempo, un proceso, para que tú dejes de ser oveja y pases a ser hijo. Por eso dice San Juan capítulo 1, del 10 en adelante, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero oiga esto, ponga ojo a lo que le voy a decir. Pero los que le recibieron, ¿de quién está hablando ahí? No está hablando de Israel, está hablando de los paganos, está hablando de nosotros, las naciones, hermano, que no teníamos en realidad parte con Israel, ¿verdad? Entonces, él dijo, pero los que le recibieron, les dio la potestad, la facultad, les dio el permiso, el honor de llegar a ser, no sé si una de las veces que vine se lo expliqué, dice de llegar a ser. Si usted va al original, griego, en esa palabra, y llegarán a ser, dice, tiempo futuro. Entonces a mí cuando yo oigo que alguien me dice, es que yo soy hijo de Dios, primeramente le digo, qué bueno. Y segundo le digo, agárrense de la fe. Amén. Porque si usted dice que es hijo de Dios, el Señor le tiene que enseñar como padre, no como pastor. Dije, qué tremendo, ¿eh? O sea, Él no te va a enseñar como pastor. O sea, Él te va a meter en un desafío hasta que tú llegues a ser hijo. Cuando ya llegas a ser hijo y dejaste la piel de oveja, dejaste tus mates, ¿verdad? Y tus cositas que traías de oveja rebelde, entonces viene Dios y dice, bueno, ahora si tú quieres, vas a formar parte de los hijos amados. Amén. Un aplauso. Ahora yo le pregunto, ¿a quién se refirió el Padre cuando dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? En quien tengo complacencia. Ahora, el Hijo amado era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos el mismo Padre que el Señor, nosotros tenemos también, de alguna manera, el privilegio de llegar a ser hijos amados. Cuando el Señor entra en esa faceta de hijo amado, y usted se recuerda que fue en el bautismo, creo que es Mateo capítulo 3, cuando el Señor habla y dice, tengo agrado en él es mi hijo amado, automáticamente entra al desierto. Para ser probado como hijo amado, Dios te va a permitir un desierto. Oíme bien, no los que traes desde hace 10, 15 años. Es un desierto diferente, porque Dios no te está llevando a ser solo hijo, te está haciendo llamar hijo amado. Amén. ¿Y cuál es lo que diferencia? Que los que son hijos, den un aplauso fuerte. ¿Qué es la diferencia? Que los que son hijos los están entrenando, los están capacitando. Un día le voy a explicar, o si Dios me lo pone en mi corazón, hablar un poquito de lo que es hijología. Imagínense. Entonces el Señor te está capacitando, te está enseñando, pero llega un momento cuando ya vas a pasar la frontera y volverte hijo amado. Dios dice, ahora se va a ver de qué calibre estás hecho. Vamos al desierto. Ahora te voy a decir algo. Hay desiertos que tú mismo abres las puertas. Hay desiertos donde por un pecado, por una falla, por no ser sabio, por ser imprudente, abriste una puerta y automáticamente entras a un desierto. Automáticamente. Pero hay desiertos que el mismo Dios te abre. No es lo mismo que tú abras un desierto con una falla, con una puerta abierta, con un pecado, con una imprudencia, a que venga Dios y diga, te voy a abrir un desierto, ¿verdad? Un desierto que es desafío. Ahora, ¿por qué Dios permite que los desiertos
Él mismo los abra para nosotros, porque entonces viene Dios y lo que quiere es darnos una gloria diferente a nosotros. Oiga lo que le voy a decir, no me tome a mal. Yo sé que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo sé que la Biblia lo dice, pero la gloria de Dios, a ver si me voy a entender, es una. Pero de esa gloria se desprenden varias glorias. Entonces, viene el Señor Jesús y en San Juan 17 está intercediendo. Y dice, Señor, la gloria que tú me diste a mí, dásela a ellos también. Oiga, eso es algo bien diferente. Ahora, pero ¿qué gloria? ¿Qué gloria? Si usted va a la Escritura, cuando ve la palabra gloria, tiene que ver con un poder o con una actuación de Dios sobrenatural. Entonces la gloria del Padre se manifiesta cuando Él mismo permite los desiertos, cuando tú pasas a ser un hijo amado y viene Dios y te respalda. Y aunque el diablo se manifieste de muchas maneras, porque dice la Biblia que ahí se manifestó como Satanás y se manifestó como el tentador también. Entonces él, siendo hijo amado, tuvo la capacidad de resistir y de echar fuera al diablo, que el Señor lo reprende esta noche por lo que quería hacer. Amén. Entonces en ese desierto viene Dios y cuando pasa, la gloria de Él se manifiesta. Otra de las glorias del Padre es la gloria del Espíritu Santo sobre nosotros. Es ese mover del Espíritu que está con nosotros. Las manifestaciones del Espíritu que están con nosotros. Que cuando vamos a un lugar, la atmósfera mala cambia y viene la atmósfera de Dios. Aleluya. Cuando vas a un lugar y oras por alguien y la persona quizá había estado orando durante meses, pero tú te presentas y eres un hijo amado, pero como tienes la gloria del Espíritu Santo, empiezas a orar, empiezas a interceder, empiezas a profetizar y la persona sana. Amén. ¿Sabes por qué? Porque te pusieron una aportación de la gloria de Dios. A ver si me voy a entender. Dios usa a los que son hijos amados en los desiertos que permite para poder levantar a sus hijos, ¿verdad? No para que se vuelvan creídos, para que ellos se vuelvan un testimonio vivo del poder de Dios. Para que la gente me diga, es que mira hermano, usted cómo Dios lo usa. Mira hermana, es que Dios a usted cómo la usa. Mira hermana, usted cómo ora de bien. Yo te voy a decir algo, al final la gente dice, ese hombre, esa mujer, vienen de parte de Dios. Ahora es muy diferente cuando tú abres la puerta y Dios permite un desierto para tu vida. Te voy a decir algo muy tremendo. Yo no tendría por qué actuar en favor tuyo cuando te viene un desierto por causa de pecados, por causa de desobediencias o por causa de imprudencia, ¿verdad? Dios no tendría que alarmarse y decir, pobre este hermano, pobre esta hermana. Pero tanta es su lealtad, tanta es su misericordia y su gracia, que a pesar de que abriste una puerta, a pesar de que te equivocaste, que resbalaste, que tuviste un desliz, viene Dios y dice, ahora voy a aparecer, le voy a ayudar y en medio de la batalla lo voy a sacar librado. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque entonces ahora Dios no va a decir, no, ahora tú no te vas a hacer grande. Ahora el que se va a hacer grande soy yo. Amén. Por eso, ¿por qué Dios permite el desierto y las batallas mientras te están formando como hijo? Porque en esos desiertos el que se tiene que llevar la gloria y la honra es Él. Amén. Ahora, mira, pues de una cosita nos fuimos hasta eso, pero quiero regresar al punto. Otra cosa que dijo nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué hay primero que conocer a Dios en varias facetas? Para que el reino de Él sea tan natural en nosotros, a pesar que es sobrenatural. No sé si me di a entender. Cuando tú conoces a Dios, voy a la carga nuevamente, y tienes un conocimiento de Dios poderoso y tremendo, cuando viene el reino de Dios y un avivamiento, tú lo tomas tan natural, a pesar que viene de lo sobrenatural.
Entonces a Israel le dijeron, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué no todos se rindieron? Porque ellos no esperaban un rey, ellos esperaban un rey. Y el Señor nunca dijo, el rey de los cielos se ha acercado. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Israel siempre esperó un rey. Porque Israel estaba acostumbrado que antes de ver el reino de Dios tenía que ver al hombre. Y hay muchas iglesias que quieren ver el reino de Dios, pero primero quieren ver a un hombre. ¿De qué manera? Mire, profeta, dígame, pero por favor, si usted me dice, yo lo hago. Esa unción profética, apostólica que usted tiene, ¿cuántas horas ora todos los días? Yo me imagino que usted se ha de mantener orando las 26 horas del día. Yo me imagino que hasta demacrado lo veo, ¿verdad? Usted va a ayunar 400 días al año. Hay alguien que le ha dicho a uno, hermano, ¿y usted por qué tiene éxito en el ministerio? Entonces yo le digo, ¿pero por qué lo preguntas? Porque verdad, yo sé que Dios me ha hablado, yo quisiera que Dios me usara. Entonces un día yo le dije, mira, aprende primero a ver el reino de los cielos. No empecé a ver un hombre para creer que el reino de los cielos o la porción del reino de los cielos que él tiene va a caer sobre ti. Tu porción es diferente. Es que cuando Dios reparte la porción que te toca a ti, la porción que le toca al pastor, la porción que le toca a la pastora, la porción que les toca a los de alabanza, la porción que les toca a las de danza, porque son porciones propias. ¿Me doy a entender? Entonces ellos cuando le dijeron, el reino de los cielos se ha acercado, dijeron, ni en cuenta. Aquí esperamos un rey. Y la Biblia dice que viene de la descendencia de David. Mire, y esto parquémoslo bien fuerte. Porque entonces el reino de los cielos, en la Biblia, representa el poder sobrenatural de Dios para operar aquí en la tierra. Porque hay mucha gente que no opera bajo el poder del Espíritu Santo en esta tierra. Número uno, porque no ha conocido a Él. Número dos, no entiende el reino de los cielos. ¿Sabe qué dijo el Señor? Arrepentíos y creed, dijo. En el primer choque mental, arrepentíos y creed. Entonces, para poder creer, primero te tienes que arrepentir. Hay mucha gente que quiere creer, pero no se ha arrepentido de cuántas veces ha ofendido a Dios. Hay gente que quiere decir, no, Señor, dame el don de milagros, dame el don de sueños, dame el don de visiones, diversos géneros de lengua. Primerito, arrepintamos. Primerito, entreguémonos en un altar al Señor. Y después aprendamos a creer. ¿Sabes qué error se ha cometido? Que hay gente que a la hora de creer su fe es grande. Y viene Dios y por causa de la fe, es que mira, hermano, hay unas fe tan poderosas de la gente, aunque no se han arrepentido todavía. Y entonces viene Dios y como en realidad se mueve todo por la fe. Hay gente que no se ha arrepentido y tiene una fe grande y le empiezan a venir manifestaciones. Hay gente que se acaba de convertir y de apodo tenía en el mundo el diablo. Y a la semana vienen con uno, pastor, mire, Dios me dio un sueño. Ahora le voy a decir algo. ¿Cree usted que esos sueños vengan de Dios o no vengan de Dios? Yo creo que sí. Porque Dios usa el vaso que Él quiere usar. Ahora yo le voy a decir algo. Hay veces Dios nos ha hablado, hasta de los mismos mundanos nos habla de Él. Por lo menos a mí me ha hablado muchas veces. No tanto de, así te dice el Señor, no. A veces en una reunión que tengamos, en una conversación que tengamos, a veces gente del mundo, ¿verdad?, que trae principios que nosotros no tenemos.
principios que cristianos no tienen. Yo le voy a decir algo. Ha habido gente del mundo, quizá idólatra, que aunque tú no lo sepas, bueno, no sé si pasa aquí, pero allá seguido pasa. Mientras la iglesia está cerrada, la viejita católica no solo barre su acera, se pasa y empieza a barrer la acera de la iglesia. Y uno dice, es que no es por obras. Va. Pero yo digo, ¿cuántos llegan en la mañana a hacer limpieza fuera de la iglesia? Casi nadie. Entonces, en esas actitudes a veces, Dios nos habla. Y han venido gente que, mire, Dios me dio un sueño. Y mire, unos sueños tan de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor pide arrepentido? Porque entonces puede hacer que del cielo vengan dones, pero como no se ha arrepentido, así como lo recibió, así también los va a desechar. Así como un día lo recibió, medio profetizó y a los 2 meses ya andaba bien borracho en la esquina. Entonces, para poder mantener el reino de los cielos, tenemos que arrepentirnos para poder creer. Yo le voy a decir algo: nada bueno sale de una mala vida. Nada bueno. Y si empiezas a hacer lo bueno, se disipa en corto tiempo. Porque no hay una santidad en tu vida, no hay una consagración en tu vida, para que entonces venga Dios y diga, yo te voy a seguir usando como yo te quiero usar. Ahora, yo quiero avanzar un poquito más. Entonces este tema yo le puse choque mental. Y le voy a decir por qué, mi amado. Porque viendo la vida del profeta Jeremías, él le dijo a Jeremías, mira Jeremías, con lo que más temes, te voy a enfrentar. Y sabe, era con un pueblo de dura cerviz. Un pueblo tan, pero tan rebelde. Y Jeremías dijo, es que tengo voz de niño, soy un joven, no tengo experiencia. Y Dios dice, no me digas que eres joven, porque a lo que tú le sales huyendo, con eso te confronta Dios. Para que seas valiente, para que seas resistente. Pero entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál iba a ser la labor de Jeremías? Fíjese que le dijo, mira, tú vas a derribar, tú vas a arrancar, vas a pisotear, vas a plantar y vas a edificar. Ahora, Jeremías lo hizo con obra. ¿Será que Jeremías se esforzó tanto haciendo obras para que la gente viniera y derribara por dentro lo que tenía y que fuera arrancado también? No, ¿sabe qué usó Jeremías? Palabras que salían de parte de Dios del ministerio profético, que cuando la gente lo recibía eran choques mentales. Y cuando ellos recibían un choque mental, una revelación que venía de parte de Dios, decía, wow, este es el Dios que tenemos. No me había dado cuenta. Siempre oraba y oraba, pero mi mente no había sido abierta. Pero ahorita lo que dijo Jeremías hizo una explosión no solo en mi espíritu, sino también en mi mente. Y ahora estoy entendiendo muchas cosas. ¿Sabe qué pasó con Jeremías? Cuando él hablaba a través de Dios, y en este caso la palabra que está hablando, había un choque mental en la gente. Y ahí era donde Jeremías entonces primero derribaba. 2, dice la Biblia, arrancaba. 3, dice que pisoteaba. Estas 3 son 3 ministraciones que vienen a través de los choques mentales que tiene la palabra de Dios. ¿Derribar qué? Todos los argumentos que tú tienes para no servirle bien a Dios. Todos los argumentos, las excusas que tú usas para no venir a la iglesia. Todos los por qué y para qué que tú tienes dentro de tu corazón que no te dejan crecer en lo espiritual. Eso es lo primero que se tendría que derribar. Arrancar, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos algo arraigado en el alma. Ya no son excusas. ¿Sabía usted que las excusas y nuestros propios pensamientos y teorías
vienen de un desorden del alma. ¿Sabe que hay gente que dice, es que yo no siento de Dios servir? ¿Por qué? Porque vengo de una iglesia, y en esa iglesia, cuando yo servía, me hicieron mucho daño. O sea, su argumento se destruye. Pero entonces viene Dios y dice, tengo que arrancar de tu alma ese pasado. ¿No entendiste que usé a esas personas para probar tu fe y para probar tu resistencia? Y te doblegaste delante de los hombres antes que delante de mí. Hay gente que ha dejado sus privilegios solo porque una hermana es problemática en la iglesia. Yo le voy a decir algo. De esas hay un montón hasta en mi iglesia. Y yo no las he sacado. Mire, yo le voy a decir algo. Por algo Dios las tiene ahí. Creo yo que son las hermanas tenedores. En los tiempos de Elí dice que cuando llevaban las ofrendas, cuando era carne, dice que las ponían a cocer, después las sacaban para poder presentarlo delante de Dios. Dice que había unos grandes baldes como cuando se fríen las carnitas, ¿verdad? Dice que sacaban la carne y había unos artefactos que parecían unos hierros y era un tridente, era un tenedor. Y dice que lo usaban para sacar la carne. Entonces, hasta esos utensilios son favorables en la casa de Dios. Es la gente que Dios usa para sacarte la carne. Para ver cuánto rochoy tenés de más. Para ver cuánta carne hay de más. ¿Y sabe qué dice la gente? Cuando se va a las iglesias por una hermana o por un hermano, Padre, en el nombre de Jesús le declaro juicio, ¿verdad? Señor, no te lo lleves en el arrebatamiento, déjalo en el cementerio, que no sea transformado. Y viene Dios y usó a esa persona para que tú crecieras espiritualmente. ¿Quiere que le diga algo? Bendita esa gente que a veces Dios usa para hacernos firmes. Un aplauso. Cuando yo conocí al Señor hace muchos años, diga, me acuerdo que entré al Evangelio tan emocionado, tan impactado, ¿verdad? De cómo Dios iba obrando en mi vida. Y me acuerdo que Dios me empieza a usar. Yo recibo a Cristo un mes de noviembre, ahorita no me acuerdo, tengo apuntado por ahí qué año fue. No tengo buena memoria que cuento. Entonces, me convierto a Cristo, empiezo a ir a la iglesia y a los 15 días de haberme convertido, el Señor me bautiza en lengua. Y doy la primer profecía. Ya se imagina usted. Me acuerdo que era una actividad de jóvenes y mira, hermano, todas las actividades de la iglesia pueden traer el mover de Dios, sea jóvenes, sea niños, sea mujeres. Por eso usted no debe faltar las actividades de la iglesia. Créame que yo no recibí el don o el ministerio de la profecía como profeta en un culto general, lo recibí en un culto de jóvenes. Y estaban los jóvenes danzando, que no sé qué. En una de esas entró el momento de la adoración. Y me acuerdo que el pastor de jóvenes dijo, hagamos un acto de fe, arrodillémonos todos. Yo empecé a ver que todos se arrodillaban. Y ni modo que yo me iba a quedar ahí, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, con el gran oso, el clavero de pie y todos arrodillados. Entonces vengo yo y me arrodillo, y empieza la adoración, pues. De alguna manera empecé a sentir como un fuego en mis pies. Yo no sabía qué era. Y empecé a ver que los jóvenes lloraban y le cantaban a Dios, hermano, poderosamente. Cuando en eso empecé a llorar de la nada, porque la atmósfera que había era una atmósfera grande. Entonces me acuerdo que empecé a escuchar que alguien me dijo, con amor eterno te he amado y te mostré mi misericordia, porque traigo cosas maravillosas y grandes para ti. Yo decía, pero ¿quién me está hablando? Que los demás hermanos metidos en el espíritu, no había nadie ministrando.
En una de esas escucho lo mismo y me dice el Espíritu Santo, yo soy el Espíritu Santo y necesito que empieces a hablar. Cuando Él me dijo así, no necesité que alguien me ministrara, no necesité que alguien me impusiera mano. La misma presencia de Dios. Oí que el pastor dijo, Dios le va a dar lenguas a alguien. Y yo creí cuando dice, seré yo, dije, ¿verdad? Yo dije, si esas lenguas son para mí, hoy mismo las voy a hablar. Y mira, hermano, bajé mi cabeza y empecé. Yo no sé qué pensó el pastor de joven. Y Dios me dijo, habla lo que te acabo de decir. Yo no pasé entrenamiento de profecía, no me enseñaron nada. O sea, y no es que no lo tengamos que hacer, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Por el orden. Pero yo entendí que el Espíritu Santo como que fue mi maestro en ese momento. Y ahí postrado, hermano, empiezo, así dice el Señor. Yo solo vi que se quedaron todos callados. No sé si de sorprendido, ¿verdad? Diría, a la gran 15 días, ¿verdad? Ya está hablando profecía. O en verdad, Dios los estaba impactando espiritualmente. Y empecé, hermano, la profecía. Y bueno, le voy a contar a mi esposa. Mi esposa me dice, ¿cómo es posible? Yo llevo conociendo a Dios 14 años. Le he pedido las lenguas a Dios y tú vienes. Todo despeltrado del mundo. Y te las dan. Todo tiene que ver con la fe. Va, pero eso no es nada. Empieza a fluir en mi pastor, mira, y pum, y pum, y pum, y pum. Como al mes hacen otra actividad de jóvenes. Pero como habían otros profetas en la iglesia que ya me llevaban años, ¿verdad? Entonces ya empecé a sentir yo como el roce, ¿verdad? Pero yo no sabía que el cristianismo hasta roce sabía, ¿verdad? Peleas sabía, no sabía. Entonces el Señor me dijo, existe la liberación. Yo quiero liberar a todos estos jóvenes porque ellos no saben qué es la liberación. Y me dijo el Espíritu, ministra la liberación. Y empecé, pues, va. Por respeto lo digo. Jóvenes vomitando. Jovencitas llenas del Espíritu Santo. Un mover impresionante. Y fue de ahí donde Dios me marcó el ministerio, que es el ministerio profético de administración y liberación. Es el campo que en realidad nosotros nos movemos. Entonces, yo así, y le iba a poner manos a una hermana, que hermano iba a recibir algo de Dios, cuando me agarran la mano así, y me dice uno de los profetas, mira, me dijo, estás causando mucho desorden, no ministres así, no lo hagas, me dijo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y eso es un desorden. Yo no lo entendía. Pero para ese tiempo sería un desorden ver que la gente se está liberando. ¿Será que sería un desorden ver que la gente está recibiendo lengua? Esa era una manifestación gloriosa del Señor. Hermano, mire, ahí, como que por dentro, me dieron un manotazo. Yo sentí, ¡oh!, por dentro. Empecé a temblar de temor. Porque me dijo, Dios es un Dios de orden, no de desorden. O sea, hermano, ¿qué me quiso dar a entender? Estás contra Dios. Me sentí tan miserable por lo que había hecho que me di la vuelta. Ahí sigue con cara de francés chupado, así, miren. Me di la vuelta, ¿verdad? Hasta salí en cámara lenta, así. Y volteaba a ver. No le digo que me salió una lágrima porque quería mucha salsa para los tacos, ¿verdad? Pero salí, ¿verdad? Y me agarra el profeta mayor de la iglesia en la entrada. Y me dice, llevaba como unos 7, 8 años. Me dice, mira, me dijo, cualquier profecía que tengas, sea de Dios o no sea de Dios, me la tenés que decir a mí primero. Y yo te voy a dar permiso si la das o no. Ni siquiera el pastor me lo dijo. Otra desinflada. Y ahí llegué, hermano, como champurrada deshecha a mi casa. Y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Y le dije. Y empecé a llorar. Yo le dije, si este es el evangelio,
yo no quiero nada. Si así tratan a la gente que se está levantando, yo no quiero nada. Y le dije, a partir de mañana, o me cambio de la iglesia o me largo de ahí. Terminando de decir, y tocan la puerta. Y mi esposa, no, que mira, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Cómo costó? Y bueno, entra una hermana que era la misma iglesia, pero no había ido a la actividad porque era de joven. Pero ella vendía jamones, salchichas y todo eso. Y dijo, hermanito, ¿cómo estás? Y puso el canasto. ¿Cuántas salchichas? Mira, hermano, yo no estaba ni para jamones, ni para salchichas, nada, o sea, no vas a comprar. Entonces le dije, si quieren, pregúntele a mi esposa. Entonces ella, ¿y tu esposa? Imagino que fue a bajar el dinero. Cuando eso baja mi esposa, y la hermana estaba contando las salchichas en una bolsa. Cuando eso se me quedó viendo, dejó el paquete de salchicha y me dijo, así dice el Señor. Cuando me dijo así, yo dije, aquí me dan el bombazo final. Yo creí que Dios me iba a decir, prepárate, porque hoy te veo en el cielo. Así dice el Señor. Dime, ¿quién te llamó? ¿El hombre o yo? Si yo te traje de esta manera, es porque eres vaso útil en mis manos. Y te digo, no te vas a mover de la iglesia. ¿Sabe qué me dijo? Déjate de niñadas. Así me dijo, déjate de niñadas. Yo no sé si porque la hermana también no lo pudo, pero me imagino que me dijo, no te comportes como niño. Y me dijo, y dice el Señor que has pensado irte de la iglesia. Dice el Señor, ahí te vas a quedar. Porque Dios se está haciendo fuerte como Jeremías, cuando no creyeron en Él. Y vas a profetizar a través de los tiempos, vas a dar fechas, vas a dar señales, y Dios te va a usar poderosamente. Y esto dice Dios, si te vas, no vas a ver la gloria de Dios. Soporta lo que tienes que soportar, porque es parte del llamado. Hermano, yo sentí que me chicotearon todo. Pero le voy a decir algo. Yo no me moví de la iglesia. Llegué, hermano, y el profeta mayor me decía. Y hermano, ¿por qué le digo todo esto? Yo sé que causa risa, ¿verdad? Pero fíjese pues, cuando hablamos nosotros de los choques mentales, va a haber gente que no se dejó impartir esos choques mentales del espíritu y se quedaron en la CIA 15 años, 20 años. Pero los que sí lo recibieron en poco tiempo empiezan a ejercer para lo que Dios los llamó. ¿Quiere que le diga algo? A los 3 meses tengo mi primer salida para México, ya como un profeta de oficio. Y de eso ya pasaron más de 23 años. Y los profetas que me intentaron detener todavía están metidos en la iglesia y no salen. Uno parece que medio se fue al mundo y regresó. Pero todavía están esperando una oportunidad del ministerio. ¿Sabe por qué? Porque no entendieron que cuando Dios lanza una palabra sobre alguien y le causa un choque mental y esa persona cambia y recibe de Dios, recibe la presencia de Dios, recibe el llamado de Dios, a esa persona nadie la puede detener mientras la persona se mantiene. Mientras te mantienes respetuoso a tus autoridades, aunque se levanten los diáconos, aunque se levanten los profetas, aunque venga otra persona, tú te vas a mantener hasta que Dios te dé la grandeza de la cual te he hablado. Por eso es necesario los choques mentales. Y te voy a decir algo. Desde niños nos enseñaron mal. Por eso a veces tenemos la mentalidad que tenemos. Por eso el apóstol Pedro dijo que nosotros todavía estábamos y con la vana manera de vivir de nuestros padres. Y la vana manera es, hermano, que teníamos otra manera de pensar. Ahora te voy a decir algo. Para que tú puedas decir, mi pastor, mi pastora,
son mis padres espirituales. Tenés que haber tenido primero una revelación de qué es paternidad de Dios. Tú no le puedes decir a un pastor o a tu pastor, a tu pastora, eres mi papá espiritual, mi mamá espiritual, si tú no has tenido un conocimiento, una revelación de la paternidad de Dios. Entonces, no es obligación, claro, pero es una revelación. Y cuando una revelación viene, para el cielo sí es una obligación cumplirla, aunque para la tierra no. Y te voy a decir algo. ¿Cómo te mira tu familia, la cual le ha costado en Dios y han sido diablos? Porque yo tengo familia que ha sido diablos, ¿verdad? Y tú le entras al evangelio y estás, y un día llegas porque mundanos, ¿verdad? No han conocido a Dios, y tú le decís, es que mi papá espiritual. Tu papá, ¿de qué rayos me estás hablando? Dijo la novela. Tu papá, ¿sí? Y te dice, vos estás loca, estás loco, te estás lavando el coco. Si vos solo un padre tuviste, y se llama Justo Rufino Barrios, eso me para no ofender a alguien que esté aquí, ¿verdad? Que se llame Pedro o Samuel, mejor digo Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Entonces, la gente que tú le digas, es que yo tengo padres espirituales, les viene un choque en ella y no la aceptan. Pero si tú recibiste ese choque y te vino una revelación, tú entiendes. Porque entonces lo que hiciste fue conectarte con el Rey de la paternidad, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando te conectas con el Rey de la paternidad, Él te enseña a comportarte como hijo, para que respetes a los padres que Dios te dio. Porque no solo te dieron uno, no solo te dieron a Mariano Galvez, tu padre. Dice la Biblia que nos dieron, bueno, nuestro Padre Celestial, el Padre del alma es tu pastor, y te dieron un padre biológico. Entonces, si tú dices amar a Dios, ¿verdad?, y entiendes la paternidad de Dios, tendrías que entender la paternidad que te dan aquí. Y tendrías que entender y perdonar a ese papá que Dios lo puso para que te trajera a la tierra. Y aunque tiene todas las irresponsabilidades, todos los defectos y todos los errores, pero Dios quiso que de él saliera. Entonces, la familia nos ha enseñado, ¿no? Por eso venimos de brincones aquí a la iglesia. Y queremos hacer lo que queremos con la iglesia, con los hermanos y con los siervos del Señor. Voy a hacer una pausa. Yo lo entendía. Porque cuando empezamos el ministerio con mi esposa, estoy hablando hace muchos años, la gente entraba y iba a armar caos, la gente. Los niños agarraban los cables y empezaban a brincar encima de ellos, agarraban a ti, y uno, y las hermanas decían, no, es que él trae el ministerio de alabanza. Había gente que agarraba las sillas, las arrastraba, y bueno, un día, hasta bueno, estos somos nosotros. Un día me llegaron a decir, pastor, nos presta la iglesia. ¿Para qué? Queremos hacer un baby shower aquí en la iglesia. Yo le dije, hermano, yo creo que voy a orar. Porque me puse a pensar, si le digo a este que sí, cuando se le muera su cascarabuelita, van a ir a decirme, me cambié la iglesia, ¿verdad? Bueno, y tenían, va. Entonces me puse a orar. Yo le dije, Señor, entonces me dijo, ¿sabes? Me dijo, ¿por qué la gente hace y deshace en las iglesias y no la respeta? Y me dijo, le vas a decir que no, le vas a dar permiso, porque tú eres el culpable. Yo, ¿por qué, Señor? Porque desde el púlpito has dicho, bienvenidos a su casa. Así decía yo. Hermano, Dios les bendiga. ¿De dónde nos visita? Yo vengo de Jocotillo. Lo vi por aquí cuando venía, no sé si existe por aquí. Sí existe, ¿no? No. Está lejos, ¿no? Mira hasta dónde andaba perdido. Hay un lugar, ¿sabes hasta dónde llegué? Y me sentí como en el bosque de la China. La chinita se perdió. En un bosque decía Santa Elena María. Yo creo que es hasta más arriba o algo, no lo sé. Bueno,
El asunto es de qué le estaba diciendo antes de la gran interrupción suya. Usted decía que venimos a su casa. Ah, sí. Gracias, hermano. Entonces, usted viene de ahí y sí, bienvenida a su casa. Cualquier cosita a la orden. Entonces Dios me dijo, ya no digas eso. Porque en primer lugar no es tu casa. En primer lugar no es casa de la gente, es casa mía. Y el día que lo dejes de decir, van a cesar las travesuras de los niños. Dicho y hecho. Les dije, hermanos, esta no es casa de ustedes, perdonen, me llevo años diciéndote. Esta es la casa del Señor. Y no vamos a permitir que hagan y deshagan en la iglesia del Señor. A uno les cayó de golpe, pero a mí me cayó como un choque mental que tenía que hacer lo correcto. Ahora, hay 5 cosas, y con esto me despido. Que la gente nos ha puesto como una semilla desde que crecimos hasta que somos adultos, pero no conocemos todavía de Dios. Son 5 cosas que la gente nos exige, que la gente nos expone y que la gente quisiera que nos le damos las palabras para decirle, mira, tenés razón. Pero le voy a decir algo. Son 5 opiniones que el mundo tiene. Y nosotros las traemos a la iglesia y viene Dios y desciende con su gloria. Y en un mensaje de tu pastor, de tu pastora, de un invitado, ¡pam!, te tira la primera pedrada en la cabeza. El primer choque que tú dijiste, oh, yo creí que esto era así. Y ahora que me lo predicaron, creo que es lo correcto, como me lo predicaron. Va, mira pues, número 1, ya que tiene la par, número 1, oiga esto pues. ¿Sabe qué dice el mundo? Bueno, el tema se llama choques mentales, perdón, ya casi lo voy a finalizar, pero se llama choques mentales. ¿Por qué Dios me habló de este tema? Porque yo mañana y el domingo, hoy es un día para liberar la mente. Amén. Hoy todos vamos a liberar la mente. Mañana es un día para el alma. Pero el día domingo es un día de impartición. Amén. Nosotros no podemos impartir, ministrar, declarar una palabra para que ustedes caminen, si el pastor la recibe, ¿verdad? Caminen para el próximo año. Si antes no cambiamos nuestra manera de pensar y no arrancamos lo que hay dentro del alma. Ahorita te voy a decir algo. Dice la Biblia que la mente está conectada con el corazón. Pero porque a veces pensamos otras cosas de lo que la Biblia dice. Porque entonces el alma es la que cubre el corazón. Si tu corazón lo ministra el Espíritu, gloria a Dios. Si hay un choque mental ahorita y vas a cambiar tu manera de pensar, gloria a Dios. Pero ¿por qué hay que liberar el alma? Porque en el alma están los asientos de las emociones, de las tristezas. Y está el asiento de las desgracias que la gente siente. Es la gente. Voy a hacer un paréntesis. Quizás tuvo una pérdida 2020-2021. Ya liberó su mente. Ya Dios ya trae una impartición para su vida. Pero si el alma está dañada todavía y no ha sido restaurada, no vas a recibir, vas a escuchar la impartición, pero no va a venir a tu vida porque no estás preparado todavía. Bueno, oiga esto pues. ¿Sabe qué dice el mundo? Yo no quise decir tan salvaje, pero esto dice el mundo, dice nuestra familia, y es la manera de pensar que traemos del mundo, aunque llevemos años en el Evangelio. Acuérdense, porque le repito, el hecho que llevemos años en el Evangelio no quiere decir que ya conocimos a Dios como le tenemos que conocer. Número 1, es mejor tener y cerrar la mano. Es mejor tener y cerrar la mano. ¿Quiere que se lo diga salvaje? ¿Para qué das tu dinero para la iglesia? ¿Para qué das tus primicias? Estás manteniendo a los pastores, ellos son mantenidos ladrones. Te están robando todo.
¿Sabes qué? Mejor guarda tu dinerito. ¿Qué dice la gente humanista? Dice, no, ¿para qué vas a ofrenda? ¿Para qué diezmas? Deja de darle al pastor, deja de darle a la iglesia. Anda, dale a los niños de la calle. Ellos sí necesitan. Anda, ayuda a tu mamá. Mira, tu mamá no tiene medicina. Yo le voy a decir algo. Esto es algo que a nosotros nos enseñan, nos imponen. Y no es Dios. Número uno, es gente del mundo guiada por el diablo, que se nos reprende. ¿Sabe para qué? Para que usted diga, mejor tengo lo mío, ayuda a los míos, le doy a los pobres y cierro mi mano. Pues entonces aquí vienen los choques mentales. Mire que dice Hechos 20:35. Voy a requerir tu ayuda, ¿viste, hermano? Tú me lo vas a ir leyendo para ir más rápido. Para que termine más rápido, ¿sí? Libro de los Hechos, capítulo 20:35. ¿Qué versión tenés? Disculpa. Dale. Yo voy diciendo si cambio una versión o no. Repito, Hechos 20:35. O si se ayudan entre los dos ahí, cuando lo tengan, me dicen. Solo para que me vean. Si no, mire, hermano, si va a ser vigilia. ¿Qué dice? Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se puede ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí nomás. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, yo sé que alguien puede decir, es que ahí estaba hablando de los pobres. Usted tiene que entender que antes de darle a los pobres de la calle o a los pobres de la iglesia, porque hay pobres de la calle y pobres de la iglesia, usted le tiene que dar a Dios primero. Usted no puede ir primero por los pobres, con su cuñado, con su cuñada que no tiene para el gasto y ayudarlos, y no dar antes algo para la obra de Dios. Entonces este viene siendo un choque mental, porque dice que dando es como se recibe, dice, ¿verdad? Dando es como se recibe. Entonces si a mí me dicen, dando es como se recibe, a mí me conviene darle primero a Dios, para que cuando yo reciba, después de darle a Dios, yo le pueda dar a los necesitados y a los pobres. Ese viene siendo, hermano, mire, un choque mental para la persona que está en el evangelio y no se ha transformado. ¿Por qué cree usted que hay gente que dice, mire, pastor, yo dejé de ir aquí a la iglesia y ahora me quiero congregar aquí, porque en aquella iglesia solo pistos son? Solo pide y pide y pide y pide. Para todo pide. Entonces viene usted si quiere quedar aquí, le digo, está bien segura. Sí, pastor, me dices que piden y piden y piden. Yo le dije, usted tiene razón. Y hasta me metió el brazo aquí. Me dijo, que sí, apóstol. Íbamos entrando. Yo le dije, tiene razón. Todo se pide en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia hay sonido. En la iglesia hay que comprar silla. A la iglesia hay que seguirla construyendo. En el alfolí se necesita dar para que recibamos. Todo en la iglesia es dinero. Y si usted no quiere dar, Dios va a usar a otro mejor que usted. Y me dijo, ¿así trabajan aquí? Sí. Y le dije, ¿y si se va a ir, deja un sobre? Sí, es que mi hermano le dio una cátedra pequeña. ¿No dice la Biblia, pues, que el obrero es digno de su salario? Le dio una cátedra de 5 minutos. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, ¿qué días tiene culto? Me dijo, esa fue su fuga. No, véngase, ya nunca llegó. Pero ¿a qué punto te llevo con eso, mi amado? Que vino a ser un choque mental en las personas. Proverbios 11, 24, 25. Entonces, estos choques mentales, o esa manera de pensar que traemos, Dios la tiene que disipar hoy. O si no, tú mismo entregalo. Tú mismo entregar a Dios y decir lo que yo vengo pensando, ¿verdad?
Lo que me ha dicho mi abuelita, que en la iglesia son ladrones, hoy lo estás derribando con la palabra. ¿Qué dice Proverbios 11, 24, 25? Hay quienes reparten y les es añadido más. Un momentito. Gracias. ¿Hay quienes qué? ¿Y qué repartir? La ofrenda. Vaya. Pro templo. Vaya. Hay churrascos de a 15. Vaya. Y todavía hacen una rifa. Vaya. Eso es repartir. Pero hay gente que cuando ofrenda ya no compra comida. Hermano, a veces sobran hasta 10, 12 platos. Un día tuve que comer pepián toda la semana, porque sobraron como 20 platos. Hace unos 5 años fue. Pero ¿qué sigue? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Va. Retienen más de lo que es justo. Y te voy a decir algo. ¿Por qué habla de retener? ¿Qué es lo que la mayoría de gente retiene en las iglesias? El diezmo. Es lo que la gente más retiene en las iglesias. Dice, retiene lo justo. Y para nosotros lo poco es lo justo que Dios nos pide en cuanto al diezmo. Pero dice, y tú lo retienes, dice. ¿Y sabe qué dice? No dice, dáselo a los demás. No dice, tú vas a avanzar, tú vas a ir viento en popa. No dice, va de retroceso en retroceso. Mire, eso es un impacto. ¿Por qué? Porque entonces los canallas, los mentirosos, los trusteros, los casaqueros, es nuestra familia. Es la gente del mundo y el internet. Que ha dicho, ¿para qué diezman? ¿Para qué ofrendan? ¿Para qué esto? Y no es bíblico, pues. Ahora salen con que, no, es que eso es del Antiguo Testamento, mentiras. Hebreos 7 habla de los diezmos, dice el Nuevo Testamento. Entonces la gente, nosotros estamos choques, ¿qué? Mentales. Pero aquí entonces, mis amados, viene una bomba bien grande. Mateo 19, 21 al 22. Mateo 19, 21 al 22. ¿Qué dice su Biblia? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mire, vende todo lo que tiene y dalo. Da lo que es tuyo. ¿Qué diría su familia mundana? Que usted dijera, muchacho, yo voy a sembrar el terreno para la iglesia. ¡Ah! Ahí sería la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible? Lo que nuestros padres lucharon un día. No es el himno. Lo que nuestros padres lucharon. ¿Cómo sufrieron? ¿Viste la pobreza que pasamos? Marcelo no sabe que fue Dios el que les permitió tener esa tierra. Amén. Entonces ahí dice que a ese le dijeron, vende y dalo. Y ven conmigo. Entonces te voy a decir algo. A veces, miren qué fuerte es esto. Para darnos lo espiritual, nos van a quitar lo que tenemos. Un día debo permitir que tu empresa se te vaya a tus manos, para que te atrevas a predicar en los cultos. Porque antes decía, mira, a mí me pasaba. Mira, vas a predicar, mijo, el domingo. No, pastor, ¿cómo cree? Llevas 7 años aquí, mano. No, es que yo no estoy preparado. No estoy preparado. ¿No? Un día ahora le dije, padre, ayúdalo a que se prepare. Porque me decías que no tengo que predicar. Ayúdalo, Señor. A los 15 días le robaron su carro. Lo despidieron de su trabajo. Porque ya no podía llegar temprano por el carro. Y yo llorando, uy, pastor, ¿cuándo me va a dar un tiempo? Ahora sí tenía de qué predicar.
de las pérdidas. A veces Dios permite que entregues todo para darte algo mejor. Y eso es lo que a la gente le viene a hacer un choque mental. ¿Cómo es que voy a entregar todo para que Dios me bendiga? Es la única forma. A muchos de nosotros nos quitaron nuestra comodidad y nuestra seguridad, quitándonos cosas que para nosotros eran nuestra fortaleza, para que nos quedáramos sin nada y estuviéramos los lunes de oración aquí, mire, de rodillas, clamando y pidiéndole a Dios. Le paro un aplauso al Señor. Yo me estoy gozando en la palabra. ¿Valió la pena la espera? Espérese mañana y pasado. Usted no va a querer irse. Miren pues, número 2, ¿qué dice la gente? Cuida o preocúpate de tu vida. Eso es lo que dice la gente. Cuida o preocúpate de tu vida. Mucha gente piensa que el venir a la iglesia es una perdedera de tiempo. Darle a la iglesia es una perdedera de tiempo. Pero te voy a decir algo. He oído que hijos que están en el mundo le dicen a sus mamás, que ya son adultas, que iban caminando para la iglesia. Sea que no haya asfalto, aunque haya ríos de agua, ahí van las viejitas. Unas con su himnario, con su Biblia, con su velo, ahí van caminando. Y los hijos dicen, cuida tu vida, mamá. Muy lejos la iglesia. ¿Por qué no te vienen a traer en carro? Puede ser pastor que te haga un culto aquí en la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esa viejita hace años recibió un choque mental. Por eso, aunque llueve o relampaguee, o en la iglesia, hermano, no hay la mejor silla, no hay la mejor banca. Aunque haya ríos que vienen para abajo, la mujer se congrega. Porque recibió un choque mental un día. ¿Y cuál es ese? Mateo 16, 24, 25. Mateo 16, 24, 25. Yo lo tengo acá. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. Ahí entonces, mirando cómo la persona que se esfuerza, aunque su familia se le opone, aunque el esposo le diga, vos sos la iglesia, sos, nunca estás aquí, mira, quizás no le puede decir nunca hay comida porque usted deja echar la comida, pero se le opone. Pero ¿sabe por qué no la mueve? Porque una palabra de Dios hizo un choque mental en usted. Y usted dijo, aunque pierda mi vida, aunque tenga dolor de cuerpo, aunque mis huesos ya no los aguante, pero reconozco quién me dio una nueva vida. Y ese que me dio la nueva vida se merece que yo la pierda por causa de él. Papi dice, gloria a Dios. Dios le queda la paz. Tu alma, tu cuerpo, ya no te pertenece. Son de Dios. Jeremías 16, 24, 25. Jeremías 10, 23 y 24. ¿Qué dice la Biblia? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el orden de sus pasos. Amén. El verso 24 es lo que dice también. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. Ok. Ahí dejemos. ¿Sabe qué? Para que yo se lo explique, ¿sabe qué dice? Señor, la vida del hombre son planes. El hombre tiene sus propios planes.
Pero cuando ese hombre crea en su vida y en sus planes, dice, corrígelo, castígalo. ¿Sabe por qué dice ese pasaje así? Porque Jeremías viene y dice, porque el alma y la vida de ellos te pertenece a ti. Entonces el día que con el mover de tu vida, tu trabajo, tu familia, tu negocio, hagas tu vida eso y renuncies a la vida que Dios te va a dar. Si eres hijo de Dios, Jeremías está pidiendo y dice, corrígelo, corrígelo. Porque esa vida que está teniendo ostentosa, cuando tú lo bendijiste, pero no quiere la vida espiritual, corrígelo. No con juicio, dice, sino con furor. Ahora, ¿qué es furor? Es un enojo excesivo. Vaya que Jeremías no dijo con juicio, dijo que con enojo el Señor tenía que corregir. Para mucha gente, sus papás eran su vida, su familia era su vida. ¿Y sabe qué hizo Dios? Él permitió que se lo llevaran en esta pandemia. Porque así es como Dios, y ese es un choque mental que nosotros debemos de entender. Muy rapidito, verso, ejemplo 3. Dice, mire lo que dice el mundo, la gente. Tienes que ser el primero. Tienes que ser el mejor. Para avanzar, Juan 3, 29, 30. No lo lean. ¿Saben qué? Le vinieron a preguntar a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. ¿Saben quién soy yo? El amigo del novio. Yo se los dije a usted cuando lo vi, pero les voy a decir algo más fuerte. Mientras él crece, yo tengo que menguar. Entonces, ¿sabe qué dijo Juan el Bautista? Él es el uno. Él es el mejor. Yo soy el 2. Yo tengo un tema que se llama el poder del 1 y la bendición del 2. Algún día, si me vuelvo a invitar, porque mire, lo tengo aquí todavía y son las 11, pero ahorita a la par Dios nos está hablando. Amén. Entonces te voy a decir algo. Si tú viniste a la iglesia queriendo ser el 1, lastimosamente te vamos a decepcionar, porque ya existe un 1 y es el mejor de los mejores. Veniste con las ansias de ser el primero y el mejor. Dios dice que hay que servir a los demás para hacerlo. ¿Quién me está tratando de decir? Si querés ser el mejor, vení a barrer la iglesia un día, 2 días, 3 días, 4 días, 6 días, un mes, un año. Porque a Dios no le gusta la competencia. Porque eres el número 1. Y nosotros somos el número 2. Entonces, para el que dice quiero ser el mejor, quiero ser el número 1, el Señor dice, tienes que menguar. Y si no menguas, te quito la cabeza. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? A él le quitaron la cabeza. ¿Sabe qué dijo? Miren, vengan, pregúntenle. ¿Ese era el que tenía que venir? Pues esperamos a otro. ¿Sabe qué le dijo? Ahora para mí es el segundo, no es el primero. Porque tenemos que esperar a otro y que venga si es el primero. Cuando puso al Señor en segundo, le quitaron la cabeza. Cuando tú pones al Señor en segundo lugar y en primer lugar te pones tú, tu ego, tu trabajo, tu empresa, tu compañía, tu familia, viene el Señor y dice, tú decides. O son ellos el número 1 o me pones a mí en el número 2. Quiere que le diga en los siguientes capítulos, le quitan la cabeza a Juan el Bautista. No procures ser el mejor. No procures el ser el número 1. Conformate
con ser un fiel sirviente y esclavo del Señor. Nada más, nada más. El que quiere ser grande en el reino, dijo, ¿qué dijo? Que se haga primero, que sirva primero. No pretendas venir a predicar si no servís primero. Voy con número 4. Aleluya. Muchos fueron primeros. Caín quiso ser primero y murió. Saúl quiso ser primero y murió. Número 4. Mire, hermano, aquí no sé si me va a despedir usted aquí con una cena o no va a venir mañana. Pero yo le tengo que decir lo que le tengo que decir. ¿Qué dice la gente del mundo en nuestra mente, en nuestro corazón? Y hasta el gobierno lo dice. Las maestras lo dicen. El psicólogo lo dice. Tienes que entender que tu familia es lo más importante. Tu familia es lo más importante. Mire que dice Lucas 14, 25, 26. Mientras lo buscan, ¿sabía usted que hasta el presidente ha dicho eso? Ustedes saben que la familia es lo más importante y que Dios bendiga a Guatemala. ¿Y sabe qué dicen los descerebrados cristianos? Aleluya, gracias por usarlos, señores. ¿Qué dice el pasaje que les dijo en capítulo? 14:25, ¿verdad? 14, 25 al 26. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire esto, padre, ahí entra la nana y el tata. Mujer, la chombuda que tienes en tu casa. Hijos, otras versiones dice, y los demás familiares, no puede ser mi discípulo. Y un discípulo se está siendo formado para ser hijo. ¿Y sabe qué le dice la gente al mundo? Pensa en tu familia. Tu familia es lo importante. Hay iglesias que dijeron en hace años, ¿por qué abrís el culto todos los días? La familia también necesita tiempo. Yo entiendo que sí. Pero cuando tú recibes una revelación, decís esto. Sí, yo lo entiendo. Primero, mi familia es importante para mí. Y después de Dios, para mí Dios es el más importante. Y después mi familia. ¿Y por qué decís eso? Porque la Biblia dice, si tú cuidas de lo mío, yo cuidaré de lo tuyo. Si tú cuidas de tu convicción, cuidas de que esos choques mentales no se vuelvan palabras vacías y las cumples, ¿verdad? Que no te detiene ni tu familia, ni tu mujer, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie. ¿Sabe qué es lo más tremendo de eso? Estás cuidando de lo de Dios. Y aunque tu familia te diga, mira a tus hijas, dígalo, tranquilo. Yo creo en esa palabra. Si me toca servir miércoles, viernes, sábado y domingo, así como yo cuido lo de Dios, Dios cuida de lo mío. Así no que se... Y le digan, mientras yo estoy en la iglesia, mira mamá y papá, y ustedes no quieren ir a la iglesia, mientras yo cuido de lo de Dios, Él cuida de ustedes también. Porque me dieron promesa y un día los voy a ver rendidos delante de Dios. A ellos les conviene que ustedes me cuiden en la iglesia. ¿Cuántos están acá? ¿Puedo decirle algo? ¿Me da permiso? Yo he tenido que renunciar a muchas celebraciones familiares. Hay una tía que se encargó de nosotros, de mi hermana y de mí, mientras mis papás se divorciaron, se fueron a Estados Unidos, hicieron su vida por aparte. Nos abandonaron, nos dejaron huérfanos. Y tremendo porque esa tía nos ha ayudado a todos. Y gracias a Dios por ella. Y era cada año, era celebrarle, hacerle y hacer y eso. Pero entro al Evangelio.
Y esta palabra me vino a hacer un choque mental. Y ahora me dice, fíjate, Josué, que mi tía va a cumplir, ya lo sé. Mirá, pero mire, primerito no era así. ¿Será que tenés tiempo? Nos podemos acomodar a los días que no tenés culto. Pero antes, no, decir que sos pastor, abandonás a mi tía, no querés a la familia, ¿dónde está tu testimonio? Preferís a los de la iglesia y a los otros no. Yo dije, tranquilo, tú no entendés lo que yo entiendo ahora. Yo prefiero predicar, servirle a Dios primero, antes que a mi familia. Reúnanse ustedes. Canten, salten, coman pastel, coman churrasco, desen regalos ustedes. Yo no puedo. ¿Y por qué? Porque le sirvo a un Dios vivo. Y ese Dios vivo me enseñó que por Él muchas veces tengo que hacer a la izquierda la familia. Porque en Dios la familia no es lo primero. Por eso le dije, tu familia es lo más importante. En el Evangelio no. Allá afuera sí. Aquí no. ¿Sabía que para el 24 muchos desearían que usted estuviera ahí? Pero posiblemente usted no va a estar por quizá actividad de la iglesia, otras actividades. Y lo primero que dice, y ese es tu Dios, el que te aleja de tu familia, ¿no? Es el Dios que me enseñó que eres el número uno. Y que la familia no es primero. Primero es Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué tiene que hacer usted? Porque Miqueas capítulo, ahorita le digo, capítulo 7, verso 6 dice, porque los enemigos del hombre son los de su propia casa. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Te pregunto algo. ¿Te odia tu familia? Hay familias que han odiado a la gente que ha buscado de Dios. Y aunque busques de Dios, pero no comparten lo que tú predicas o lo que tú crees, para Dios ellos son sus enemigos por un tiempo. Y está diciendo, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y ahora le voy a dar el choque mental más grande de esto que le estoy diciendo. Y por eso yo les dije, no sé quiénes se van a quedar para mañana. Lea el verso 5. ¿Quién es ese? Miqueas 7:6. Sí nos entusiasmamos en el 6, ¿verdad? Pero el verso 5 es contundente. Y se lo voy a parafrasear en otra versión. ¿Qué dice? Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegro, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero el verso 5, creo que leíste el 6, ¿verdad? El 6. Oiga eso. No creáis en amigos, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca. ¿Ya lo escuchó? ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que ni la mujer es importante. Hay una versión más áspera que dice, ten cuidado de lo que hablas cuando estás abrazando a tu esposa en la cama. Ten cuidado de lo que hablas. ¿Sabe por qué dice eso? Porque hay mujeres que aunque conocen de Dios, no miden su boca. Y entonces, ¿qué nos dice? Lo más importante de la tierra es la familia. Mentira. Porque Dios dice, cuídate de tu mujer, cuídate de tus hijos, cuídate de tu demás familia. Pero en eso también entra, cuídate de los varones de tu familia. Por eso entonces viene Dios y dice, para ti son lo más importante ellos. Que cuando lo necesitaste no estaba. Que cuando te equivocaste, te sacaron de la casa.
Pero porque yo sí estuve, te recibí, te levanté, te restauré y te prosperé. No es posible que tu familia pase a ser la favorita y yo me quede como segundo. Hay padres que han desheredado a sus hijos porque conocieron el Evangelio. Les dijeron: traidores, traicionaste la religión, traicionaste nuestra creencia. ¿Qué creencias? Si iban a la iglesia católica. Solo iban cuando habían 15 años y boda. Te dejamos sin herencia y te largas de esta casa. Conoces a Dios, Dios te levanta, te da un ministerio, te prospera. Y no es posible que te des vuelta y digas: es que para mí lo primero es la familia. Tú no puedes decir: el primero es mi esposo, si ese hombre te ha traicionado. Tú no puedes decir: la favorita para mí es mi esposa. Porque si ella no es liberada y se mantiene contaminada, te va a poner ideas que no vienen de parte de Dios. Es la que te puede decir: ¿para qué tanto esta iglesia si ni te toman en cuenta? Mira, yo siento que tenemos que ir de ahí porque la hermana que se sienta adelante me cae mal. Y el esposo: ¿será vos? Sí, mira, hasta tuve un sueño, dice, ¿verdad? Y fue un sueño del alma porque tiene algo contra la persona. Y el otro dice: así, ¿verdad? Entonces empecemos a orar para que Dios nos muestre a qué iglesia nos vamos. Por eso dice: cuídate de escuchar a la mujer que abrazas, porque ella está incluida como los enemigos de la casa. Con esto no estoy diciendo que se divorcie, por favor, no me vayan a malinterpretar. Lo que está diciendo aquí: sé cuidadoso. No pongas a tu familia como prioridad. La prioridad soy yo. Y cuando tú lo hagas, vas a tener bendición tras bendición. Último, y usted diga: aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, digo usted. Gente dice: la muerte es el final. Entonces te voy a decir algo. Filipenses 1:21 habla muy fuerte de la muerte. La gente dice: ese es el final. Aquí se muere todo, aquí se termina todo. Pero Dios dice: no, aquí no se termina todo. ¿Qué dice la Biblia? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Entonces, la Biblia habla en 2 Corintios 5 de una transformación de cuerpos. Entonces, los que mueren en Cristo tienen varios eventos en agenda. Número 1, que van a ser transformados. Y número 2, dice que van a tener una ganancia. ¿Y sabe cuál es la ganancia? La eternidad. Entonces diga que tiene a la par: el choque más grande mental es reconocer que hay eternidad. Y que en esa eternidad vas a estar tú y voy a estar yo. Aunque un día Dios te lleve, digo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice que será una ganancia. ¿Qué te ha hablado tu mente estos últimos días? ¿Qué has estado pensando? ¿Has estado orando para irte de la iglesia? ¿Has estado pensando: ¿será que tiene razón mi familia? Quizá llevas muchos años en el Evangelio y no has recibido los choques mentales. Hoy recibimos 5. Pero Dios tiene muchos más. Y Dios quiere esa noche liberar la mente. ¿Y sabía usted que para liberar la mente, como es una cosa mental, la Biblia enseña que hay una palabra que se llama metanoia? Es aprender a pensar diferente o tener un pensamiento distinto. Entonces, para las imparticiones que Dios trae, las bendiciones que Dios trae para el 2023, definitivamente todos vamos a ser tomados en cuenta. Pero puedo decirle que antes de que vengan,
Dios va a pasar un análisis, va a hacer un test. A ver si tu mente y tu corazón están preparados para recibir primeramente lo bueno de Dios, lo mejor y lo excelente de Dios. Son 3 etapas. Lo bueno es haber conocido a Dios. Lo bueno es que te hayan predicado, que en ese par que hayas escuchado, que te hicieron la invitación para reconocer a Cristo. Lo mejor es ser usado por Dios, ser bendecido por Dios. Lo excelente, que un día Dios te pueda tomar en cuenta en la eternidad que viene. Yo quiero las 3. Yo no quiero ni la primera ni solo la 2. Yo quiero las 3. ¿Cuáles quieres tú esta noche? Si tú quieres las 3, hoy Dios te hace una invitación a que dejes de pensar como estabas pensando. ¿Has pensado más en ti? ¿Has estado pensando más en tus hijos que en congregarte?